Los niveles que atiende el instituto son primaria acelerada, básico normal de 3 años, básico por madurez de 2 años, bachillerato en ciencias y letras 1 año, la modalidad a distancia, campo de semana, 2 días. Con la presentación de las 4 culturas guatemaltecas, posteriormente a ello, jóvenes estudiantes de la carrera de diseño gráfico. Una carrera, las 2 carreras tienen una duración de 2 años. Anteriormente pues se tenía la carrera de agroforestal, pero por situaciones ahí del Ministerio de Educación se ha quitado, pero hoy en este año 2019 el Instituto Nacional de Educación Diversificada, INED, ubicada en la Escuela Gerardo Gordillo Barrios en el Cantón Picón, ofrece a todos los padres y madres de familia la apertura de la carrera de Educación Física sin ningún costo de colegiatura ni inscripción. Todos los jóvenes, señoritas, ahí egresados del tercero básico, cordialmente invitados e invitadas a formar parte de la familia INED. El personal docente y administrativo abre sus puertas, abre sus brazos para recibir a todo el joven y señorita amante a la superación y amante al deporte. También ahí agradeciendo acá a la tecnología Guzmán, que abre sus puertas también para que usted pueda acudir a sus oficinas y puedan encargar sus pancartas, uniformes, playeras de educación física. Ahora ahí entonces pueda usted visitar a este centro comercial Serigrafía Guzmán. El Instituto Nacional de Educación Diversificada se encuentra ubicado en el Cantón Picón, en las instalaciones de la Escuela Gerardo Gordillo Barrios. El establecimiento fue creado en el año 2009 bajo la resolución 03-2009 y partieron las carreras de
bachillerato en ciencias y letras con orientación en diseño gráfico, bachiller en ciencias y letras con orientación en turismo y bachiller en ciencias y letras con orientación en agroforestal. A lo largo de estos años se han entendido estudiantes de Chapur, Cortado, Nevar, Culey y Panzán. El establecimiento es nacional, por lo que el mismo no se cobra ninguna cuota de colegiatura e inscripción. Para el ciclo escolar 2019, bajo la resolución 310-2018, que fecha el 16 de julio, el Instituto Nacional de Educación Diversificada se complace en poder brindar una nueva oportunidad de superación a todos los jóvenes señoritas del área de ICIS, llega para el ciclo escolar 2019 y apertura la carrera de bachillerato de ciencias y letras como orientación en educación física, con una relación de 2 años. Siendo el primer establecimiento a nivel internacional de poder equipar esta carrera. Puntos que echen.
que en honor a la Virgen de la Asunción. Contactamos acá. Venimos, acá estamos. La oportunidad y la facilidad para poder optar a préstamos grupales.